A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro marco regulatorio vigente. El día de hoy tengo la grata presencia que nos acompaña en nuestro programa a un experto en el ámbito de la fiscalidad internacional, el doctor Pablo Villegas, un gran amigo, una persona con muchísima experiencia, pero que sobre todo nos va a ayudar a entender un tema de gran importancia, hablar de convenios de doble tributación. Estimado Pablito, bienvenido, como así te llamo. Qué gusto volverte a ver en esta nueva modalidad, con este distanciamiento social, pero siempre es grato ver a los amigos que se encuentren bien. Bienvenido a tu casa, Tributación de hoy. Muchas gracias, Cristina, es un gusto estar aquí. Mira, Pablito, queremos conversar y sobre todo porque se ha generado muchísima expectativa sobre tu participación en un módulo de uno de los programas de capacitación de un organismo muy importante como es el Colegio de Contadores. Es hablar sobre los convenios de doble tributación. Convenios que el Ecuador ha firmado y que de alguna manera es importante que todos los sujetos pasivos, los contribuyentes, conozcamos, porque tienen una importancia como ley, como una jerarquía de ley. Comencemos a hablar. ¿Qué son los convenios de doble tributación, Pablo? Muchas gracias, Cristina. Creo que mientras el resto de sectores económicos han tenido bastantes problemas para poder subsistir, para poder mantenerse, encontramos que han existido varios sectores que no solo que se han mantenido, sino que han salido ganando. Dentro de ellos, yo creo que es muy importante analizar que bastante relación tiene con el tema de fiscalidad internacional y específicamente con lo que tiene que ver con aplicación de convenios para evitar la doble imposición, que en su mayoría serán por pagos por servicios, es decir, en muchos casos tienen un fuerte componente de economía digital. Mira, tú acabas de decir algo y que es la realidad, ¿no? Hay sectores afectados en esta pandemia del COVID-19, pero hay otros sectores que han aumentado su productividad, su presencia. Y tú acabas de decir algo interesante, economía digital. Hoy estamos en las redes sociales con una oferta de servicios, de venta de bienes a nivel local y a nivel internacional. Entonces siempre en este tema de crisis hay uno que pierde mucho o alguien que se mantiene o alguien que gana. ¿Por qué es importante hoy hablar de estos convenios para evitar la doble imposición? Sí, justamente. Nosotros vemos que en varios escenarios de pagos al exterior, porque ese es el gran campo dentro de lo que se encuentran los convenios para evitar la doble imposición. Todo esto que tiene que ver con pagos al exterior, nosotros necesitamos saber cómo aplicarse. Perfecto. Así como todo contador, todo tributarista sabe para qué se utiliza la resolución 787, el tema de cuánto debemos retener en los pagos aquí a nivel interno. Así también tiene la misma importancia el hecho de saber el uso, la aplicación del artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que es de cuánto debemos retener cuando pagamos a todo el mundo, pero también necesitamos saber cuánto debemos retener cuando existe un convenio para evitar la doble imposición. Y eso es lo importante. Mira que cuando nosotros estamos en el sector empresarial y somos agentes de retención y sabemos que tenemos que retener impuesto a la renta sobre los ingresos de fuente ecuatoriana, que es el origen de esto de las retenciones, y siempre vienen las preguntas. Cristina, voy a hacer un pago, soy una sociedad aquí en el Ecuador y voy a pagar asistencia técnica a Estados Unidos. ¿Hay convenio? Siempre viene la pregunta. O Cristina, voy a pagar asistencia técnica a España, voy a pagar asistencia técnica a Bélgica o asistencia técnica a Colombia.
Y a veces el no tener una capacitación adecuada, hacemos cosas empíricas y que tenemos riesgos. Entonces ahí viene la importancia de que el financiero, el contador, el gerente general, el agente de retención, cuando realiza lo que tú dices, estos pagos al exterior por muchos servicios, porque hoy estamos en un mundo globalizado y hay que decir cómo son las cosas, tenemos desconocimiento. Tú acabas de decir algo interesante, así como conozco cuál es mi regla general para retener al exterior, tengo que saber con qué países del Ecuador ha firmado estos convenios para evitar la doble tributación. Mi estimado Pablo, ¿son muchos los convenios que el Ecuador tiene firmado con estos países? Sí, yo creo que estamos en un buen momento en lo que tiene que ver con convenios para evitar la doble imposición. En la actualidad tenemos 19 convenios para evitar la doble imposición vigentes, aplicables a día de hoy. ¿Ya? El último es el de Japón, que empezó a aplicar desde el 1 de enero de este año. 19 convenios, impresionante. Sí, tenemos con 3 continentes. Tenemos con el continente americano, en el cual probablemente el más importante, el más utilizado para el Ecuador, es el convenio para evitar la doble imposición con México, ya desde hace mucho tiempo, pero se puede evidenciar que cada vez ha aumentado la cantidad de casos de uso del convenio para evitar la doble imposición con México. En el caso de Europa, el más utilizado es el convenio para evitar la doble imposición con España, que es desde 1993. Tenemos una larga historia de convenios para evitar la doble imposición con Europa. Probablemente el más importante, el más utilizado en la práctica es el convenio con España. Y desde el lado del Asia, nosotros tenemos el convenio para evitar la doble imposición con China, que está desde el 2014. Mira Pablo, y tú acabas de hablar que el Ecuador ha firmado estos convenios y desde tú como abogado y yo como abogada sabemos que en el Ecuador hay una jerarquía de leyes y el artículo 425 de la Constitución pues establece que los convenios, cualquier convenio internacional firmado entre los países, entre el Ecuador y cualquier país del mundo, tiene una jerarquía importante dentro de nuestra Constitución. Después de la Constitución están los convenios internacionales. Entonces es importante que la gente sepa eso, ¿no? Sí, efectivamente. Dentro de la pirámide jurídica se encuentra la Constitución y encima de la ley se encuentran los convenios para evitar la doble imposición, como cualquier otro instrumento internacional. Y eso es importante que la gente sepa, las personas sepan, porque una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿quién tiene mayor jerarquía? ¿La ley del régimen tributario interno donde se estipula el impuesto a la renta o los convenios internacionales, en este caso para evitar la doble imposición? Sí, ya estamos superando esa idea, ¿no? De esa devoción hacia la ley de régimen tributario interno como que fuese lo más importante. En este momento nosotros debemos analizar siempre 2 elementos. Ese artículo de la ley de régimen tributario interno obedece o no obedece a la Constitución, en primer lugar, y a veces se nos pasa eso. Y en segundo lugar, que existe una norma superior llamada convenio para evitar la doble imposición, o inclusive, todavía más importante aún, que existe una norma comunitaria, una decisión comunitaria, que es la decisión 578. Que es muy importante con la comunidad andina. Mira, te voy a comentar muchas de las dudas que han tenido nuestras empresas, nuestros contribuyentes, cuando le dicen un pago al exterior. Claro, por regla general, nosotros sabemos en el artículo 13 de la ley que parte fundamental para tener la deducibilidad es la retención en la fuente, como regla general 2535. Pero cuando hablamos de convenios de doble tributación, el desconocimiento nos hace pensar que todos los convenios para evitar la doble imposición son lo mismo, se aplican de la misma manera. Y en la práctica real, que es lo que tú quiero que me confirmes, no es lo mismo. Uno tiene que tener la capacidad y el conocimiento de saber cómo se aplica ese determinado convenio en ese determinado tipo de pago. ¿Estamos en lo correcto? Efectivamente, sí. Si bien todos los convenios para evitar la doble imposición han utilizado un mismo modelo, que es el modelo del convenio para evitar la doble imposición de la OCDE. De la OCDE. Ajá, perfecto. Sí. Debemos tomar en cuenta que si bien todos partieron del mismo modelo, no todos contemplan las mismas cosas. Debemos ser muy cuidadosos. A veces una palabrita puede cambiar por completo el esquema. Entonces, el tema de la interpretación y aplicación de los convenios para evitar la doble imposición es de mucho riesgo. Y eso es algo que la gente y las personas que nos están mirando, porque tú sabes que aparte de tener nuestro espacio tan importante en este prestigioso canal, nos sigue mucha gente en redes, contadores, financieros, empresas, contribuyentes en general, que aplicar un convenio de doble tributación no es cualquier cosa,
que hay que tener un entendimiento, que incluso cuando existen dudas hay que asesorarse con los expertos. Y es por eso que hoy yo no concibo, y es importante que muchos profesionales que saben que realizan operaciones con el exterior no estén, hablemos, capacitados y que tengan esa iniciativa de mirar qué me está pasando hoy frente al mundo. Efectivamente, creo que existen varios niveles en lo que tiene que ver con el conocimiento y de la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición. Hay un conocimiento básico que es el que todo tributarista, todo contador necesitaría saber. No es posible en el año en el que nosotros nos encontramos, a día de hoy, que un contador no conozca qué es un convenio para evitar la doble imposición, no conozca cuál es la regla básica para aplicar el convenio, cualquier convenio para evitar la doble imposición. Es inconcebible, porque es parte importante del cumplimiento tributario. Sin embargo, sí pueden existir algunos otros elementos. A veces sí se requiere un conocimiento adicional para cuando hay elementos muy especializados para los cuales se requiere elementos adicionales. Mira, por ejemplo, a mí en estas semanas me preguntaban y me decían, Cristina, queremos hacer el análisis para este tipo de pago, vamos a hacer un pago a Suiza. Y del mismo pago, vamos a hacerlo a España, el mismo pago lo vamos a hacer a Alemania, el mismo pago lo vamos a hacer a Colombia. Y cuando yo conversaba con la compañía, pues la regla general era hay que retener el 25%. Y sin embargo, cuando uno va analizando lo que tú dices, las reglas generales, los casos especiales o de excepción, o incluso hablemos los análisis que se hacen adicionales a los convenios, pues nos damos cuenta de esta necesidad de aprender. Este convenio de doble tributación, en resumen, ¿qué busca? ¿Qué busca un convenio de doble tributación? Como su nombre lo dice, el convenio, el nombre real es convenio para evitar la doble imposición. Perfecto. Sino que se lo suele reducir y lo decimos convenio de doble imposición. Correcto, el nombre Entonces, correcto lo que busca es evitar la doble imposición, que se tribute dos veces, que se tribute tanto en el país en donde se está prestando el servicio como en el otro país desde donde se paga, en términos muy sencillos. Uh-huh. Entonces, si nosotros queremos ponerles un resumen a nuestros televidentes, un convenio de doble tributación es dejar el impuesto en el país que corresponda según los lineamientos del convenio. Sí, ahí suele el convenio dependiendo del tipo de renta. En algunos casos dice que debe tributarse en el país donde ha sido prestado el servicio. Perfecto. En otros casos debe tributarse en el país desde donde tiene la residencia el pagador. Correcto. En algunas otras ocasiones lo que dice es que se pague una partecita en ese país. En el primer caso, por ejemplo, en el país en donde se debe prestar el servicio, tenemos el caso más claro de los artistas y deportistas. Cuénteme. Siempre que, como usted menciona, si es que hubiese un cantante de Suiza, uh-huh, que se traslada aquí y presta sus servicios, canta aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, pues debe tributar aquí y por lo tanto quien le haya contratado deberá retenerle el valor correspondiente. Y esa retención, pues para su país será un crédito tributario por aplicación del convenio. Exacto. Bueno, ahí tendríamos que ver cómo estará la legislación tributaria suiza, que la legislación tributaria suiza es un poco particular para este tipo de situaciones, pero en términos generales él no va a pagar, el cantante suizo debería estar tranquilo porque lo que pagó en el Ecuador no le van a volver a cobrar en Suiza. Mira, Pablito, por ejemplo, también otra de las ideas equivocadas que tienen las empresas, los contribuyentes, es que un convenio de doble tributación siempre es dejarle en cero la retención al exterior. Y mira que, por ejemplo, yo analizaba y decía un pago por asistencia técnica de una compañía ecuatoriana a una compañía colombiana. Y lo primero que se le vino a la cabeza a esta empresa era cero retención. Y cuando uno lee el artículo 14 de la decisión 578, pues te hace el análisis que incluso la retención sea en el Ecuador. Y eso es uno de los problemas, que cuando la gente escucha convenio para evitar la doble tributación, no piensa en la tarifa compartida, ni que siempre puede ser cero, también puede ser 25%, dependiendo de lo que tú dices, dependiendo el convenio, o 35% en algunos casos. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es importante, y yo creo que estar claros de que los convenios, si bien es cierto, es una necesidad que debemos saber, sobre todo cuando tenemos estos pagos, estas actividades con el exterior, hay que capacitarse. Y hay que capacitarse entendiendo que... Sí, a mí me ha parecido bastante interesante este otro caso. ¿Qué pasa con Colombia? Con Colombia
nosotros tenemos la decisión 578, que no es un convenio para evitar la doble imposición, es una decisión comunitaria, por lo tanto tiene una mayor importancia, podríamos decir, que el resto de convenios. Y ahí tiene un esquema completamente distinto. Si la regla en los convenios para evitar la doble imposición, modelo OCDE, era que se debe tributar en residencia. ¿A qué es fuente? Ajá, exacto. Aquí se cambia por completo el chip. Así es. Y lo que dice es que se debe tributar en fuente, que podríamos, para explicarlo de fuente, a mí me gusta mucho la palabra fuente. Es en donde se origina, donde surge la renta. Sí, y es una de las por ejemplo, cuando uno está enseñando tributación, creo que lo básico que todo profesor de tributación tenemos que enseñarles a nuestros alumnos es distinguir qué es residencia y qué es fuente. Entonces, cuando estamos dictando un curso, por sencillo que sea de impuestos, hay que saber quiénes somos residentes y qué es un ingreso de residencia, un ingreso de los residentes y un ingreso de fuente ecuatoriana, porque nuestro país aplica las dos. Y los convenios, como usted dice muy bien, mi Pablito, es generar cuáles convenios vienen por el principio de la residencia y cuáles vienen por el principio de la fuente. Y esa es la parte que a veces les confunde a nuestras personas, porque pensamos convenio de tributación, cero retención. Y cuando usted les dice no, hay que retener porque el convenio habla de esta manera, pues dicen, entonces ¿para qué sirve el convenio? No, pues el convenio es lo que tú dijiste. El convenio sirve para que la tasación se quede en donde deba quedarse. Efectivamente, sí. Además de que debemos tomar en cuenta algo muy importante. A partir del año 2016, tenemos una particularidad en la legislación tributaria ecuatoriana, que es esta cláusula, este inciso cuarto del artículo 48, que habla de que el SRI va a tener que sacar una resolución en la que fije montos máximos para la aplicación automática de estos convenios para evitar la doble imposición. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es que esto? Lo que nosotros estamos hablando es, siempre podemos hacer esto siempre que sea hasta el monto señalado por el SRI en su resolución. Y ahí hay uno de los puntos que siempre nos preguntan y dicen, mira Cristina, sabemos del 425 de la Constitución, el convenio tiene una mayor jerarquía que la ley del régimen tributario interno, sin embargo yo estoy haciendo un pago al exterior de $1 millón, vamos a poner a España. De acuerdo al convenio, muy bien analizado, dice que no debo retener, que se va a pagar el impuesto en el país de la residencia fiscal del proveedor. Sin embargo, veo una resolución del SRI en donde dice que hasta 50 fracciones básicas desgravadas aplicaría el convenio y por el excedente tendría que hacer una retención. Y eso es lo que la gente dice, y bueno, ¿una resolución se contrapone al convenio o qué mismo pasa con el análisis técnico jurídico de la famosa esta resolución última en donde pues de 20 fracciones subieron a 50 y nos da el procedimiento de devolución automática? ¿Qué pasa ahí? Efectivamente, la gente suele analizarle desde el nivel de la jerarquía de las normas, cuando no es así. Perfecto. En primer lugar, lo que debemos descartar es que el convenio en ninguna parte nos está diciendo que no se debe retener o sí se debe retener. Perfecto, es que es ¿Ya? correcto. En segundo lugar, yo creo que para explicar esto debemos analizarlo de manera histórica. Primero, el por qué surgió esto. Recordemos, esto surgió en la Ley del Equilibrio para las Finanzas Públicas que salió en abril, a fines de abril del 2016. Así es. El 3 de abril, a inicios de abril, estalló Panama Papers. Así es. Entonces, cuando esta organización internacional de los periodistas de investigación sacó a la luz este tema de Panama Papers, que su nombre técnico debería ser April Papers, Okay. lo que en ese momento se estaba tramitando la ley de equilibrio de las finanzas públicas y dijeron, aprovechemos que se está tramitando esta ley para poner una norma que es del inciso cuarto del artículo 48, que deberíamos llamarle inciso Panama Papers, cláusula Panama Papers. Así les llamamos los tributaristas. Ajá. Exacto. En el cual le dicen, usted SRI tiene la obligación, no es un tema voluntario, usted SRI tiene la obligación de sacar una resolución en la que ponga un monto máximo para la aplicación automática de convenios para evitar la doble imposición. Es decir, si es que son bajos, no hay ningún problema y no se deberá hacer la retención. Basado el monto de los 50 Pero fracciones. si se pasa del monto, usted debe retener y luego el no residente tiene que pedir la devolución. No es que se queda eso y ahí se evita la doble imposición. Ahí es como se evita. Ya, y ahí lo que tú dices, Pablito, es totalmente válido porque, y esa es y en buena hora que tú lo has dado muy bien fundamentado, porque siempre que nos preguntan la contraposición entre el análisis de lo que es una
un convenio por jerarquía de ley y esta resolución. Pero también hay lineamientos internacionales como la OECD que dice que los países tenemos toda la potestad de generar procesos para evitar el tema de defraudación tributaria o el tema de procesos de simulación. Inclusive hay una parte específica en los comentarios al artículo 1 del modelo de convenio para evitar la doble imposición, en el que señala que nos dice algo así como los estados pueden aplicar directamente o también podrían utilizar mecanismos de devolución vía reclamos. Sí. Es decir, sí les permitiría a los países que incorporen este tipo de mecanismos que los hizo el Ecuador. Sin embargo, ahí hay una alerta. Lo que nos dice es, si es que ese país incorpora esta devolución a través de un reclamo, lo que debe ser es lo suficientemente cuidadoso como para que sea rápido, como para que sea expedita la devolución y a efectos de que no se le cause un costo adicional al no residente, porque de lo contrario se estaría consiguiendo el efecto contrario. Si es que el convenio para evitar la doble imposición, uno de sus objetivos es fomentar las relaciones económicas entre los dos países, si se está poniendo demasiadas trabas a esto, es probable que casi llegue a verse que en la práctica puede no ser útil el convenio para evitar la doble imposición. Y mira que en la práctica real, cuando tú no puedes aplicar en los convenios, la gente de afuera, los proveedores internacionales te dicen, bueno, aquí en mi país yo voy a tributar y si a usted le toca hacer una retención, usted asuma. Y esas retenciones asumidas de terceros, por regla general, es un gasto no deducible. Entonces, todo este conjunto de conocimiento, de saber sobre la devolución automática basada en el artículo 48 con la resolución última del Servicio de Rentas Internas, entonces modificaron los montos de retención o aplicación automática de los convenios, el conocer que no todos los convenios son iguales porque se basan, hablemos con diferentes objetos generales y reglas específicas. ¿Cómo debe generarse el aprendizaje en nuestros contadores, en nuestros financieros? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? Porque siempre son las preguntas que me hacen. Cristina, quiero ser un experto como Pablo Villegas aprendiendo convenios de doble tributación. Quiero dominar los impuestos. ¿Cómo viene dándose este aprendizaje? ¿Qué deben hacer? Quiero destacar dos temas. En primer lugar, ¿qué es lo que pasa a nivel práctico? Y en segundo lugar, algunos tips que podríamos ver respecto al aprendizaje de convenios para evitar la doble imposición. En primer lugar, en lo que tiene que ver con los aspectos prácticos, con la realidad. El país ha cambiado bastante desde cuando se me acercaba el empresario y me decía, mira, aquí me dice que yo debo retenerle el 25%, pero la empresa del exterior me dice que si no quiero... Si me va a retener algún valor, pues yo no voy a negociar. Así que a mí me va a tocar retener eso y voy a salir perdiendo. Ese escenario ha ido cambiando. Poco a poco ha aprendido tanto el empresario del exterior como nuestro empresario ecuatoriano. De tal manera de que ya se ven casos en los cuales no es tan fácil. Y el mismo empresario ecuatoriano le explica al empresario del otro país, le dice, mira, apliquemos el convenio para evitar la doble imposición y los dos salimos ganando. Así es. O en segundo lugar, cuando no hay un convenio para evitar la doble imposición, le dice, mira, en el caso de, no sé, Estados Unidos, yo te voy a retener, pero te vamos a dar un documento emitido por el Servicio de Rentas Internas en el que a ti te va a servir para que puedas tú deducirte en el momento de realizar la respectiva conciliación tributaria. Y aquí lo que tú acabas de decir es real, Pablo, porque incluso en muchas de las consultas que a mí me hacen, dicen, miremos, Cristina, hágame el análisis porque el proveedor del exterior quiere saber su criterio y para comparar con sus abogados locales. Pablo, quiero que les hagas una invitación, el tiempo se nos acaba, haces una invitación porque yo creo que toda la gente que tenemos esta necesidad de aprender de los expertos con tu experiencia en fiscalidad internacional. Quiero que les hagas una invitación a los contadores ecuatorianos sobre capacitarse en los convenios, dónde lo pueden hacer, cómo lo deben hacer y pues definitivamente el estar hoy en esta, hablemos, nueva forma de vivir, tenemos que estar mejor capacitados que antes y aprovechar mejor las oportunidades que hoy nos brinda el sector empresarial. ¿Qué debemos hacer, Pablo? Muchas gracias. Yo lo que quiero mencionarles es que es importante tomar en cuenta que el COVID lo que ha hecho es acelerar el proceso de
esta cuestión de acoplarnos a los temas de fiscalidad internacional. Hoy más que nunca es importante que conozcamos nosotros todos los temas que tienen que ver con fiscalidad internacional. Dentro de ellos, una parte importante es los pagos al exterior y una parte dentro de esto es lo que tiene que ver con los convenios para evitar la doble imposición. Nosotros encontramos en la página web del Servicio de Rentas Internas, dentro de enlaces de interés, todos los 19 convenios para evitar la doble imposición que tiene suscritos y vigentes del Ecuador al día de hoy, y además la decisión 578. Mi recomendación es que usted revise eso y luego pues se encuentra toda la información en Internet. En Internet es donde usted puede encontrar los comentarios a cada uno de esos artículos del modelo de convenio para evitar la doble imposición, que le van a dar las herramientas. Además de eso, me parece importante que en todos los cursos que tengan que ver con elementos tributarios se rescate la importancia de la fiscalidad internacional. Es decir, como parte importante del módulo de Derecho Tributario de las facultades de pregrado, sería importantísimo que ya se vaya analizando el tema de fiscalidad internacional. El país está preparándose para eso, el país ya está viviendo en eso. Tenemos 19 convenios. Y hay que hacerlo. Y tenemos que hacerlo. Y sé que estás dictando, y ya solo para cerrar, porque tenemos que despedir el programa, sé que estás dictando un módulo muy interesante dentro del Colegio de Contadores, y quisiera que les invites a tu módulo de convenios para evitar la doble imposición. Sí, muchas gracias. Efectivamente, en el experto 2 del Colegio de Contadores, a mí me corresponde dar la materia, realmente es un curso práctico de convenios para evitar la doble imposición. Lo que hemos buscado es estructurarle con un carácter netamente práctico, a partir de los casos. Es decir, la idea es presentarles el respectivo caso, que ustedes analicen ese caso y luego de eso vamos a ver qué posibles soluciones nos da la respectiva norma y cómo se lo ha resuelto, cómo lo han resuelto los jueces, cómo se lo ha resuelto en otros países, cómo lo ha resuelto las diversas administraciones tributarias del Excelente, es decir, país, que va a ser muy práctico, que es lo que hoy la gente necesita. Definitivamente, hablar con Pablo Villegas, se nos pasa el tiempo volando, es un entrevistado de altísimo nivel, con conocimiento vasto en el tema de fiscalidad internacional, un colega abogado con un manejo financiero bastante importante, y pues hablar de convenios de doble tributación hoy es un tema que debe ser de cotidianidad, un tema importante para el sector empresarial, para los contadores y los financieros. De mi parte, como siempre, agradecerles su presencia y nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.